El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:26 en la mañana, ya se está conectando la doctora Gabriela Obando, estamos a la espera de aquello. Antes, también hay que hablar de buenas noticias, no todo es malo, yo siempre digo en la vida hay cosas buenas, cosas malas. Manejamos la criticidad, obviamente, sobre lo que consideramos negativo, pero también desde los medios debemos destacar lo positivo. Y este fin de semana, una cuestión muy positiva, un hito histórico a nivel portuario, en el puerto marítimo Libertador Simón Bolívar de Guayaquil, que se ha embarcado el primer contenedor con certificación carbono neutro del planeta. Esto pone a Guayaquil y a su puerto a la vanguardia internacional. Este sábado 12 de diciembre, Contecón Guayaquil S.A., administrador privado del puerto marítimo Libertador Simón Bolívar, embarcó el primer contenedor con logística terrestre y portuaria certificada con carbono neutralidad del mundo. Este hito, que enorgullece al Ecuador, se dio gracias al compromiso sostenido de la concesionaria al acreditarse como la primera terminal del continente americano en cumplir la norma ISO 14064 en sus operaciones, la cual va de la mano con la aplicación de estrictos principios de cuidado ambiental y uso de tecnologías limpias encaminadas a proteger el entorno. El gerente general de Contecón Guayaquil S.A., José Antonio Contreras, destacó que este logro fue alcanzado gracias a la confianza de las compañías exportadoras del país, que eligen día a día a Contecón para sus operaciones, aliados y entidades rectoras, con quienes trabajan de la mano, a colaboradores y directivos, pero sobre todo a la decisión incesante de la concesionaria privada de invertir en infraestructura que no solo permite un crecimiento económico y portuario, sino que sea amigable con el ambiente. De esta forma, los exportadores ahora pueden certificar su logística terrestre y portuaria para alcanzar mayor competitividad en los mercados más exigentes, en el cumplimiento de las regulaciones y satisfacer con éxito la creciente demanda de los consumidores de productos provenientes de procesos sostenibles. El primer contenedor con esta certificación pertenece a Tropical Fruit, uno de los más destacados exportadores de banano ecuatoriano, empresa que en paralelo ha encontrado en la sostenibilidad, medición y neutralización de su huella de carbono un factor determinante para acceder a los mercados europeos, principalmente con una propuesta de valor diferenciada y mucho más atractiva y rentable. El primer contenedor fue transportado vía marítima, entiendo que está viajando todavía, a través de Mediterranean Shipping Company con destino a Francia, donde será comercializado por una empresa internacional. Así que esta es una muy interesante noticia. Como digo, también hay que hablar de buenas noticias. Esta es una buena nueva a nivel portuario. Muy bien. Vamos a seguir con el programa de noticias. Esto es A Primera Hora a través de la señal de Majestad Radio y de Majestad Televisión. La doctora Gabriela Obando, jurista, está con nosotros. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida, buenos días. Hola, querido Fabricio, un placer siempre estar con ustedes y con toda la audiencia. Gracias, me tenían ascuas porque no se estaba conectando, pero bueno, ya estamos conectados con la doctora Gabriela Obando. Queremos invitado el día de hoy para hablar de un tema sobre el cual en su momento conversamos con ella y también con la directamente afectada, que es una concejal del Cantón Montecristi en la provincia de Manabí, que había sido, no sé si es que fue elegida vicealcaldesa finalmente o no. ¿Cómo está ese tema? A ver, empecemos primero por poner en contexto el tema que vamos a hablar. ¿Cuál es la situación de la concejala? Por favor, doctora. Gracias, Fabricio, por hablar de estos temas tan importantes en cuanto a la importancia de tener paridad de género en los órganos de decisiones de poder administrativos dentro de los GAS. En este contexto, en Montecristi se eligió a la vicealcaldesa, que es la señora Joana Delgado Quijije, y que fue la concejal más votada, no solamente por la ciudadanía, sino que dentro del órgano elector, en este caso el Consejo de Concejales, que eligió a la segunda dignidad de la ciudad. En ese sentido, la señora vicealcaldesa estaba en funciones, y pasa que dentro del contexto de la pandemia empieza a hacer una serie de denuncias de corrupción que hoy por hoy están investigadas por la Fiscalía, en instrucción fiscal incluso algunas, pero que a pretexto de esto las hacen una nueva elección y la destituyen de su cargo. Además, en esta resolución del Consejo deciden que será elegido la segunda autoridad. Aquí
aparece ya un conflicto jurídico en el sentido en el que muchísimos GATS, muchísimos consejos no dicen que ellos eligen a quienes deberían estar en segundo lugar. Por supuesto que sí, pero cuando se les da esta potestad para que esté 2 años en el cargo, a ella la destituyen y ni siquiera había estado esos 2 años en ejercicio del cargo. Entonces era una contradicción y sobre todo se enmarcaba en violencia política, una serie sistemática de acosos, de insultos, de acciones concretas, como por ejemplo que votaban todas las invitaciones que llegaban a su despacho, que llevaron, la sacaron de su oficina, la dejaron sin acceso a su oficina, y todo esto configuró incluso como un dato bastante interesante que logramos evidenciar dentro del Ministerio de Trabajo, una violencia un acoso incluso laboral por su condición sí de mujer y sobre todo por no alinearse al sistema de la actual administración, que es bueno, sea dicho de paso, querido Fabricio, y que es interesante contarles, es una administración que ha estado bastante cuestionada porque el señor alcalde tiene prohibición de ejercer cargo público. Y a pesar de eso, mediante una acción de protección, logró ser candidato. Con otra acción de protección, logró estar en el cargo como tal, asumir sus funciones, y que esto ya ha generado obviamente bastante, da mucho de qué hablar. A ver, pero ella fue elegida vicealcaldesa, la concejala Joana Delgado Quijije fue elegida vicealcaldesa. ¿Por qué en el contexto de la pandemia o con qué argumento en el contexto de la pandemia sesiona el Consejo Municipal y decide destituirla de su cargo de vicealcaldesa? ¿Cuál fue la motivación? El pretexto, por decirlo así, es que se necesitaba normar esa segunda calidad del Consejo y que a pretexto de eso se norma en esta resolución que será por 2 años, porque no estaba especificado el tiempo por el cual tenía que durar la segunda dignidad del Consejo, en este caso la vicealcaldía, y que a razón de eso se le dejaba sin efecto el cargo actual y se nombraba a un nuevo concejal. Y el concejal, perdón que le interrumpa, y el concejal nombrado es un hombre. Correcto. Lo que viola obviamente el principio de paridad de género, en el sentido en el que no solamente en las listas nosotros estamos viendo esta necesidad de que las mujeres formemos parte de las dignidades, de la posibilidad de ejercer cargos también de poder, que no solamente es también tener. Mucha gente utiliza, y con usted lo conversábamos en otro programa, querido Fabricio, esto de las candidatas mujeres como requisito de lista, pero no, incluso lo habíamos escrito en alguna editorial, pero lamentablemente eso se traslada a que utilicen la figura de la mujer simplemente para ganar votos, para campaña, pero el momento que no se alinea con las condiciones del partido, del líder político, empieza a tener una violencia política sistemática que perjudica obviamente los derechos de paridad de género. Correcto. Ahora, dicho este contexto, que nos queda clara la situación de la concejala Delgado Quijije, elegida vicealcaldesa, luego destituida, comienza un proceso jurídico, y entiendo lo que ha resuelto la justicia la semana anterior es darle la razón a ella. Sí, pero más allá de dar la razón, lo importante de esta sentencia es que reconoce el por qué es importante proteger a las mujeres políticas dentro de su accionar, porque es necesario que tengan este sistema jurídico que no permitan acciones en contra de mujeres políticas por el simple hecho de haberse alineado o de haber denunciado actos de corrupción. Y aquí es importante señalar que cuando es distinto y muchas personas se niegan a aceptar el hecho de que no existe las mismas oportunidades para hombres y mujeres, pero ahí tenemos un caso concreto, en este mismo caso, en el cual el hecho de ser mujer le significó a ella un ataque con mucha más ahínco, más presión, con insultos, con actuaciones concretas, para que a través de los actos y defensa jurídica, tanto en el Ministerio de Trabajo, con este acoso laboral que nosotros presentamos, y también la justicia se evidencie que no solamente tenemos el derecho a paridad de género, sino que también es importante la seguridad jurídica.
En ese sentido, se le restituye de sus funciones y claro, ahorita lo que nosotros estamos haciendo es pidiendo una aclaración, porque si bien es cierto, la ponen de nuevo en su cargo, pero ¿qué pasa con el tiempo en el que no ha estado en el ejercicio de sus funciones? Entonces, esperamos que con esto ya tengamos un ejemplo claro de por qué es importante proteger, insisto, a las mujeres políticas dentro de las actividades. No es una pugna entre hombres y mujeres, se trata evidentemente de que todos tengamos las mismas garantías, que todos tengamos la seguridad de poder ejercer nuestros cargos sin tener ninguna presión ni ninguna represalia por el hecho de nuestra condición. Ahora, esta resolución del juez que dispone la restitución en el cargo de vicealcaldesa de la concejala del Cantón Montecristi, Joana Delgado Quijije, ¿es de cumplimiento obligatorio e inmediato o podría ser materia de algún recurso de apelación o alguna otra salida jurídica por parte del alcalde y del Consejo Municipal de Montecristi, doctora Gabriela Obando? Bueno, tenemos ya, esta fue la apelación de una acción de protección que la resolvió la Corte Provincial de Manabí y que ya debe estar en firme toda vez que presentemos los recursos y sean atendidos estos recursos. En este caso nosotros haremos ampliación, tengo entendido que la alcaldía también presentará sus recursos, pero una vez que estén firme es de cumplimiento inmediato. Es más, se le da a la alcaldía 5 días para que le restituyan en su cargo y también se pidan las disculpas públicas del caso. Además, lo que sí pueden hacer es una acción extraordinaria de protección, pero como manda la ley, eso no suspende. Las jurisdiccionales no suspende los efectos de la sentencia. Claro, la acción extraordinaria de protección no suspende los efectos jurídicos de la sentencia en este caso. Ahora, ¿debe ser ejecutada por la alcaldía o debe sesionar el Consejo Municipal para conocer esta resolución y ejecutar justamente la sentencia, doctora? Sí, por supuesto, tendría que sesionar porque además las disculpas públicas tienen que ser parte es parte de la sentencia y también tendrían que acordar en cómo los concejales, claro que esto también va destinado para aquellos que votaron en contra de la señora concejal y que decidieron destituirla del cargo, pero evidentemente quien tiene que restituirla en funciones sí es el consejo liderado, por supuesto, por su alcalde. ¿Qué pasaría si el Consejo Cantonal, o sea, hay un escenario que usted lo ha descrito, usted nos ha señalado que la concejala Joana Delgado Quijije ha sido objeto de violencia laboral, de acoso laboral, incluso le quitaron la oficina, sesionaron en medio de la pandemia y resulta que le quitaron el cargo para el que fue elegida por el propio Consejo, o sea, en pocos meses el Consejo se deshizo lo que inicialmente había resuelto, que era la elección de la concejala como vicealcaldesa. Ella fue despojada de ese cargo, no se ha respetado la paridad de género, pero le pregunto, ¿y si el Consejo decide no acatar la resolución judicial, doctora? Bueno, estarían evidentemente en contra de una decisión de autoridad competente y tendrían que asumir las consecuencias que eso conlleva. Y lo importante, yo quiero dejar este mensaje sobre la importancia de trabajar por erradicar la violencia de la mujer, especialmente en los campos políticos que tienen tanta repercusión y sobre tanta exposición, porque esta es la forma de crear una sociedad en la que todos tengamos el mismo nivel de oportunidades y que la violencia no exista, menos por el hecho de transparentar la función pública, por tratar de, y aquí es importante que la ciudadanía conozca, que la concejal fue una de las primeras que denunció a nivel nacional toda irregularidad en la contratación pública por la pandemia, porque en la misma alcaldía de Montecristi se destinaron contratos para familiares del alcalde y después, acto seguido de estas denuncias, empieza a tener esta repercusión, esta violencia política. Sobre el caso del ministerio, es importante también señalar que existe un ente administrativo destinado para los funcionarios públicos, porque si bien es cierto, no es una relación propiamente laboral, y que desempeña también sus funciones dentro de un ambiente como tal. Entonces, ahí nosotros logramos tener esta resolución demostrando que
la sacaron de su oficina, que votaban cada invitación que llegaba a nombre de ella, que siempre constantemente en cada sesión de consejo hablaban mal de ella, no le dejaban hablar, le insultaban, le ponían adjetivos que le repercutían, por supuesto, no solamente psicológicamente, sino dentro de su imagen pública. Y esto generó, además, que hasta el día de hoy no le cancelen sus remuneraciones. El valor que debe tener por funcionaria pública elegida como elección popular, que no recibe hasta el día de hoy, es la única, incluso se logró demostrar dentro del proceso que es la única funcionaria a la cual no se le cancelaba los valores pendientes. ¿Desde cuándo no le pagan el sueldo a la concejala Delgado? A ella no le pagaban desde marzo y se igualaron, digamos, un mes como para evitar la sanción del ministerio, pero hasta el día de hoy no le pagan desde agosto su salario. O sea, y es solamente a ella, al resto de concejales sí les han pagado. Algunos no, lo que sí logramos demostrar y por eso se igualaron es que incluso el pretexto que ponían era que se digitó mal el nombre, que no se podía hacer, pero para evitar la sanción que ya la tienen y que tienen que asumirla, e incluso yo pienso que tiene que ser también un tema personal, porque esa multa no debería asumirla el GA de Montecristi, sino quien tuvo la responsabilidad por sus propios y personales derechos. Pero no entiendo cómo para el pago de una remuneración pueden haber digitado mal un nombre. O sea, por Dios, si todo está ahí, todo pagan en línea. O sea, me parece tan ridículo. Perdón que me ría, pero me parece ridículo el argumento, doctor. Por supuesto, y dentro de todo el contexto, lo único que se evidencia es que era una represalia más por haber denunciado actos de corrupción y que logramos dejar constancia como tal dentro de la resolución que el Ministerio de Trabajo dio a favor de la señora concejal. Y con esto también nosotros incorporamos a la Corte Provincial como una prueba de esta violencia sistemática, de ataque en redes sociales, de desprestigio, de constante acoso, incluso no le dejaban hablar, como les decía antes, dentro de las sesiones, y todo esto configuraba una represalia política por todo lo que se venía, que ella ha venido denunciando, y no solamente en Montecristi, sino a nivel nacional. Correcto, me queda claro el tema y me queda claro también que aquí hubo una vulneración de derechos conforme usted nos ha explicado. Hay una sentencia judicial que debe ser cumplida por el Consejo Cantonal de Montecristi, provincia de Manabí, respecto de la concejala Joana Delgado Quijije. Doctora Gabriela Obando, gracias por la explicación, que tenga un buen día. Muchísimas gracias a usted, Fabricio, y a toda su audiencia. Un abrazo a todos. Con todo gusto, gracias. Gabriela Obando, jurista, quien patrocina la defensa de la concejala del Cantón Montecristi, provincia de Manabí, Joana Delgado Quijije, quien, según nos ha explicado la doctora Obando, sus derechos han sido vulnerados. Imagínense, ni el sueldo. Y ese argumento de que digitaron mal el nombre, o sea, de verdad, es tan ridículo, ¿no? Porque todo está en línea, todo está en el sistema. No es que en ese momento digitan los nombres o los números de cuentas, o sea, todo está ahí, no tiene sentido, de verdad. El tema va más allá de eso, ¿no? Y es lo que siempre hemos comentado, lo que siempre hemos observado en este espacio, el hecho de que desgraciadamente aquí, en algunos espacios, no se respeta la institucionalidad. Resulta que como no les gusta la postura de la vicealcaldesa, la destituyen con cualquier argumento. Y respetan la paridad de género, donde evidentemente la vicealcaldesa, si el alcalde es hombre, la primera presidenta o la presidenta del Consejo Cantonal o la vicepresidenta del Consejo Cantonal tiene que ser mujer. La vicealcaldesa tiene que ser mujer. Si el alcalde o alcaldesa, si la alcaldesa es mujer, el vicealcalde debe ser hombre. Eso debería ser respetado y no siempre se lo respeta. Este ha sido un debate, a ratos una batalla que lamentablemente no siempre ha sido ganada por las mujeres concejalas que han insistido en que se debe respetar los derechos consagrados en la propia norma constitucional. Les dejo ahí igualmente para el debate público. 7:45, esto es A Primera Hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión.